Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela, estrenando ya el mes de octubre y varios programas estrenando el curso que está siendo muy intenso y muy apasionante. Hoy también tenemos con nosotros dos invitados de lujo, Miquel Acho Moral, catequista de la parroquia de San Nicolás, y Chisco Aechu, delegado episcopal de catequesis. Y los dos vienen recién aterrizados de Roma porque allí han vivido esta experiencia de las jornadas del catequista en el año de la fe. Así que nos va a venir muy bien que nos habléis de este tema y con la experiencia fresca, porque todos andamos ahí en este inicio de curso metidos en catequesis. No habrá familia que no esté escuchando que no tenga implicaciones en la catequesis. Adelante, ¿qué ha sido lo que habéis vivido en Roma? Bueno, pues hemos vivido un encuentro, yo diría que muy intenso y apasionantemente precioso, y de verdad que no es exagerar. En la delegación de catequesis recibimos esta noticia con mucha alegría porque creo que no ha habido nunca de por sí un encuentro a nivel mundial de catequistas como tal. Y entonces dentro de este año de la fe y promovido por la Congregación para la Evangelización, pues yo creo que así, sintetizando mucho, sería un empujón fuerte para seguir valorando la catequesis como uno de los elementos más importantes de la evangelización en el que la Iglesia pues ahora está metida, ¿no? Digamos, por sintetizar un poco todo eso, ¿no? Muy bien, nos has situado. Miquel Acho. Y yo como catequista pues fue un encuentro muy bonito porque allí ves como otra gente muy diferente a ti pues coincide en lo mismo, ¿no? Que es pues la fe en lo que tú crees, en Jesucristo, y vernos todos juntos en Roma, pues en la peregrinación, pues fue algo muy emocionante. Un poco en números, así cuantitativamente, ¿cómo andaba la cosa? Bueno, a nivel de congreso, porque hubo esta jornada de catequistas tenía por una parte el congreso, que eran bueno, pues una serie de ponencias, estábamos 1.600 personas, se realizó en el aula Pablo VI, y luego pues yo la peregrinación exactamente no lo sé, pero el domingo hablaban de unas 150.000 personas en la Eucaristía. Sí. Sí. De España parece hablaban de 800 catequistas, sí. de los cuales de nuestra diócesis... Muchísimos. ¿Cómo que muchísimos? Bueno, pues en relación con las demás, unos 100. Arrasamos. Sí. 100 de 800. Viendo que además que Navarra es pequeño, pues muchísima gente. Y nada, tuvimos diferentes, en los 3 días, el viernes tuvimos un recorrido organizado por la diócesis pues por diferentes parroquias de Roma, un acto penitencial, luego una misa con el arzobispo y luego el sábado una catequesis que la dio el cardenal Martínez Sistat. Para todos los españoles. Exacto, sí. Y las varias parroquias de Roma, Chisco, se podrán situar, ¿no? Sí. Bueno, fueron en Roma en este año de la fe, pues hay varios recorridos de la fe programados, entonces nosotros elegimos y bueno, cambiamos un poquito pues para tener un primer momento para reflexionar sobre la fe en Santa María de la Mayor, aunque bueno, empezamos en la iglesia de San Alfonso, donde está el icono del Perpetuo Socorro, que aquí en Pamplona se venera en la iglesia de los Redentoristas. San Ignacio. Luego pues tuvieron un recorrido desde el Coliseo hasta la iglesia de San Marcos, en Piazza Venecia, que allí pues fue el momento penitencial que decía Miquel Acho, y luego ya el tercer momento fue en la Chiesa del Jesús, donde está el brazo de San Francisco Javier, tuvimos la Eucaristía que presidió San Francisco, y luego un detalle muy bonito al final, pues ante el brazo de San Francisco Javier, pues el obispo nos bendijo a todos y hizo un envío misionero, y creo que fue un momento bonito, ¿verdad? Sí, genial, muy, muy emocionante porque eso, vernos allí todos y pues en las mismas circunstancias y tal, pues sí. Luego también todos los catequistas, hubo también en la Plaza de San Pedro y en la misma basílica, ¿no? Algún gesto en esta línea, ¿no? Sí, tuvimos la profesión de fe, que fue el sábado por la tarde y fuimos entrando en grupos de 50 personas exacto, y allí pues rezamos el credo y fue una experiencia muy bonita. Sí. Nos pasasteis estas imágenes que yo creo que es ya del discurso del Papa a los catequistas. El habla Pablo VI, ¿no? No lo sé. Sí. La ponencia, bueno, en el Congreso el Papa tuvo una de las últimas ponencias el viernes por la tarde. Sí. Y sí, ahí está. Y sinceramente fue impresionante.
Contaros un poco el contenido, claro, aunque no le deis el tono del Papa. Pero... Bueno, pues el Papa empezó pues con un tono precioso. Voy a decir 3 cosas, como los viejos jesuitas, 1, 2, 3. Y las 3 cosas fueron, ¿quién es el catequista? 1, el que está unido a Cristo desde la profundidad. Sí. 2, el que tiene el corazón de Cristo, que entra el amor de Dios y sale, como la sangre del corazón. Y 3, el catequista es ese que sale a la periferia, como iba el Señor, ¿no? Sí. Y luego, pues, hay, pues bueno, de estas palabras fuertes, sinceras, de una claridad tremenda. Yo, sinceramente, vamos, fue como un chorro de agua fresca. Lo que nos echó el Papa encima, precioso, a base con ese tono tan cercano. A mí me impresionó, las primeras palabras las tengo aquí y quiero leerlas porque merece la pena. Ser catequista es no trabajar como catequista, eso no vale. Uno trabaja como catequista porque le gusta la enseñanza, pero si tú no eres catequista, no vale. No serás fecundo, no serás fecunda. Catequista es una vocación, ser catequista, esta es la vocación, no trabajar como catequista. Cuidado, no he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque incluye la vida. La Iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción, como decía, cita a Benedicto XVI, ¿no? Y me gusta también, dice, me gusta recordar lo que San Francisco de Asís decía a sus frailes, predicad siempre el Evangelio, y si fuese necesario, también con palabras. Exacto. Sí, empezó así, con esta fuerza, y claro, ya, sinceramente, las ponencias del Congreso han sido ponencias algunas muy buenas, incluso una de ellas, pues, compartía el fondo con la homilía del Papa del domingo, pero claro, llegó el Papa y le dio un tono mucho más, digamos, concreto sobre lo que es la realidad y la figura del catequista. Sí, sinceramente, todos salimos encantados de ese momento y emocionados incluso, porque sí, fueron palabras. Yo cuando llegué y me encontré con algunos de los del grupo de Pamplona, porque en este congreso estuvimos esa tarde don Francisco, el arzobispo, y yo mismo, y bueno, ya me dicen, ¿qué pasa? ¿Vienes volando? Y yo, no, vengo de la catequesis del Papa. Claro. Micalacho, ¿estabas de acuerdo? Estaba de acuerdo. Luego ya leyendo allí, pues ya pudimos leer el texto de la catequesis del Papa y coincidíamos en que es verdad que al final el hablar teológicamente, pues no todo el mundo lo entiende o puede dar su opinión, y al final cuando habla tan claro y te dice, pues realmente, pues no, es que ser catequista es tener una relación personal con Dios. O sea, incluso decía en el texto, sí, es que no necesitas tener que decirle muchas cosas, con sentarte delante del sagrario y que Él te mire, ya es bastante. Mira, lo voy a leer si os parece bien, porque bonito. Te dejas mirar por el Señor, dejarse mirar por el Señor. Él nos mira y esta es una manera de rezar. Te dejas mirar por el Señor. ¿Cómo se hace? Miras el sagrario y te dejas mirar. Así de sencillo. Es un poco aburrido. Me duermo. Duérmete. De todas formas, Él te mirará. Igualmente te mirará. Pero tienes la certeza de que Él te mira. Y esto es mucho más importante que el título de catequista. Exacto. Es que es verdad que contagia una familiaridad, que propone en unos términos tan claros lo que es la intimidad con el Señor, el ser. Y luego, pues eso, tocando lo que es el núcleo central de lo que es un catequista, como decía a mí, que es estar... todo el congreso, de hecho, se titulaba el catequista testigo de Dios, ¿no? Testigo de Cristo. Entonces, bueno, pues el Papa esa realidad la dibujó con esos 3 trazos de una forma preciosa. Sí. Lo del sístole y diástole también, ¿no? El segundo punto era salir a los otros, ¿no? Este doble movimiento, ¿no? Sí, entra el amor de Dios y para que salga, porque eso es así, ¿no? Efectivamente, sí. Y eso, pues, salpicado con estas frases tan bonitas, lo de la estatua que dice, ¿no? Sí. Todo se queda dentro, te quedas parado, te conviertes en una estatua. Y de esas ya tenemos muchas. Que hay que salir a la periferia y moverse y no estar en tu grupo siempre, en tu parroquia, en tu movimiento o en donde estés, sino que dar a conocer a los demás en lo que tú crees. Sí, sinceramente fue una experiencia muy bonita de escucharle al Santo Padre, cabeza de la Iglesia, pues hablar así de la realidad del catequista, porque supone un ánimo muy fuerte, ¿no? Sí. Nosotros, pues, tratas de esto, muchas veces quizá, pues, pensamos más en planes, en estructuras, y al final dices, bueno, hay que ir al núcleo central de la catequesis, que es el catequista. Para nosotros, sinceramente, ha sido unas palabras que tenemos que reflexionarlas, acogerlas un poco y vamos a ver, pero son de trazo grueso, sí. Yo sé de catequistas navarros que fueron entre los 100, que claro, pues iban previendo grandes dificultades en su parroquia, a la vuelta,
el grupo que tienen, los adolescentes guerreros, etcétera. Claro, ¿cómo volvían luego esos catequistas? Pues con mucha más fuerza porque, porque fue como muchísimas emociones juntas y que te dan fuerza para volver luego aquí y pues poder ponerte pues eso, con tus chavales pues a gusto, con más fuerza, pues poderles contar lo que has visto allí, cómo tanta gente cree en lo mismo y te sientes identificado y que no solamente es tú solo en tu parroquia, en tu... Esa experiencia de iglesia, efectivamente. Exacto. Y nada, a mí personalmente me ha venido muy bien y me ha dado muchas fuerzas. Para lo concreto nos hace falta una experiencia de iglesia más amplia y un horizonte efectivamente esperanzador. Sí. También, bueno, a otro nivel, digamos, más catequético, si cabe, pero también ha sido bonito ver cómo la catequesis, lo decía antes, se valora e incluso, pues, Monseñor Fisichella, el que dirige la Congregación para la Evangelización, pues planteó al final del Congreso como que es una idea de seguir trabajando la catequesis durante, pues no lo confirmó, digamos, a nivel concreto, pero bueno, pues que siguiera habiendo encuentros para seguir trabajando en la catequesis como este elemento importante en la Iglesia. Sí, efectivamente. Evidentemente, pues eso para nosotros también fue una palabra fresca y de ánimo. Claro, claro. Y ahora, claro, entrando en nuestras realidades concretas de nuestra catequesis, pues imagino que estaréis encarnando eso que visteis tan claro en Roma. Miquelacho, tú... ¿Cuánto tiempo llevas de catequesis? ¿Cuántos años? Yo llevo ahora, este va a ser mi 5.º año. 5.º año de catequista. Sí, y nada, este año, pues como ya es continuación de los anteriores, bien, lo que pasa que te planteas siempre pues nuevos retos, nuevas cosas que puedes hacer, cómo hacer que los niños pues se acerquen más, vengan más a gusto a catequesis. Y bueno, ¿qué cursos tienes? Cuarto y quinto de primaria. Cuarto y quinto de primaria, Sí. O sea, han hecho la comunión. La comunión hace un año y 2 años. Sí. Y la verdad es que con ellos no tengo muchos problemas porque son muy mágicos. No, pero... y es muy buena señal que no se hayan quedado y que siguen, hacia la primera comunión, sino... que siguen hacia la confirmación. Y nada, y luego pues a los que están con adolescentes, pues que mucha paciencia y que son etapas en las que todos hemos pasado. Enfermedades que se pasan. Sí. Exacto, y que lo que hay que hacer es tener paciencia y bueno, cada uno al final, ¿no? Pues tirará por un lado o por otro y en eso ya no nos podemos meter nosotros. ¿Estás de acuerdo, Chisco? Sí, sí, totalmente. Pues vamos, yo creo que todo el mundo ha venido con las, como decimos, con las pilas muy recargadas. Y además, pues eso, como la fuerza que transmite el Papa de la normalidad cristiana que vivida unidos al Señor, a Cristo, pues es que al final las cosas van adelante. Para mí personalmente siempre hemos tenido muy en cuenta lo que es al catequista, ¿no? Pero quizá yo vengo pues como con una vista un poco más atenta, si cabe, a los catequistas, empezando por la parroquia y luego pues a nivel de la delegación pues también tenemos que hablarlo, pero porque ha sido esta palabra tan fresca, yo creo que ha sido muy importante. Sí. Os hemos preparado un vídeo que os va a gustar porque está bien sobre el Papa Francisco, entonces ya que lo tenéis tan cercano, vamos a disfrutar con él en una de las misas de Santa Marta y luego lo comentamos un poco en esta misma línea. Adelante. Jesús afrontó las alabanzas, pero también la maledicencia, un fenómeno este último que concierne a todos nosotros. Lo subrayó el Papa Francisco en la homilía de la misa de esta mañana. Ma guardate com'è cambiata la cosa. Cominciarono con bellezza, con ammirazione e finivano con un crimine, volendo uccidere Gesù. Questo per la gelosia, l'invidia, tutte queste cose. Questa non è una cosa che è successa 2000 anni fa. Questo succede ogni giorno nel nostro cuore, nelle nostre comunità. Quando in una comunità si dice ah, che buono questo che è venuto da noi, se parla bene il primo giorno, il secondo non tanto, e il terzo si incomincia a petecolare e finiscono spelandolo. Questi volevano uccidere Gesù, ma quelli che in una comunità fanno chiacchiere sui fratelli, sui membri della comunità,
vogliono uccidere, lo stesso che questo. L'Apostolo Giovanni, nella prima lettera, capitolo 3, versetto 15, ci dice questo. Quello che odia nel suo cuore al suo fratello è un omicida. Noi siamo abituati alle chiacchiere, alle pettegolezze, ma quante volte le nostre comunità, anche la nostra famiglia, sono un inferno, dove si gestisce questa criminalità di uccidere el fratello e la sorella con la lengua. Qué concreción, ¿verdad? El Papa, hablando de la maledicencia, ¿no? Bueno, el catequista tiene una responsabilidad educativa en la Iglesia, ¿no? Sobre todo, pues, en este tipo de cosas que pasan todos los días, porque al final el hablar mal de uno o de otro que te caiga bien mal, pues eso se hace todos los días, y en la catequesis pues siempre se puede ayudar a que los niños aprendan a que eso no se debe hacer, aunque luego los mayores lo hagamos, pero el educar en no hablar mal del otro, el si ves que ha hecho algo mal, decírselo tú, pero no hace falta que se lo digas a 200 personas y al final que se entere él. Y pues eso yo creo que es algo en lo que hay que educar, y que el Papa tiene razón. Bueno, fíjate, tú con estos chavales que llevas 4 años, Sí. 2 antes de la comunión, ahora 2 después, fíjate, igual es el rostro más cercano de la Iglesia que tienen, de su catequista. O sea, eso semanalmente. Exacto, al final tú también te sientes, ¿no?, que tienes que dar ejemplo de lo que estás diciendo, aunque luego en la vida real pues tengas muchísimos defectos y lo hagas, porque todo, o sea, yo por lo menos sí que me pasa. Claro. Exacto. Pero bueno, sí, es una responsabilidad. Y luego yo creo que es muy hermoso, el Papa siempre aterriza el Evangelio pues en lo que al final es la bondad y digamos, la novedad que el Evangelio nos quiere traer a todos. La relación con Cristo nos hace ser hombres y mujeres perfectos, como lo Él fue, y son estas realidades tan concretas, que son por las que se nota que somos cristianos, ¿no? No podemos elevarnos a no sé qué alturas si la realidad de cada día pues no es la verdadera y no es la cristiana, ¿no? Entonces yo creo que son palabras que, bueno, para todos, pero para los catequistas más, porque evidentemente, como tú has dicho, el catequista para muchos niños es el rostro de la Iglesia que ellos tienen. Pues es muy importante eso, sí. Chisco, el año pasado la diócesis puso en marcha un proyecto de catequesis de primera infancia, un proyecto apasionante. Cuéntanos un poco, si no la génesis, al menos las claves un poco de ese proyecto, porque claro, en él estamos implicados ahora en este principio de curso. Bueno, este proyecto, pues como hablamos el año pasado, se trata fundamentalmente de que los criterios fundamentales de la catequesis pues estén explicitados para ayudar en las parroquias y sobre todo para ayudar a los padres a que sean conscientes de que cuando un niño empieza o sigue la catequesis, pues es un momento importante, ¿no? Pues la cuestión de la importancia de la catequesis como tal, la asistencia a las sesiones, la importancia de ir acudiendo poco a poco a la celebración dominical como parte de la catequesis, no es un extra, ¿no? Claro, todo lo contrario. añadido, sí. Y luego pues también el papel fundamental de la familia y el seguimiento de los padres a la catequesis del niño. Buscando sobre todo eso, que los niños no solo se preparen para hacer la primera comunión, sino que realmente eso forme parte de un proceso de iniciación cristiana en el que hemos de estar todos, catequistas, sacerdotes, niños, familias, padres. No la típica preparación inmediata a los sacramentos y punto, ¿no? No, es que no basta. Claro. ¿Quién se puede decir que ya está preparado para vivir una Eucaristía a fondo? Nadie, tenemos que seguir madurando, y los niños, por supuesto, han de irse iniciando poco a poco a eso. No es fácil, ¿verdad?, acompañarles en este proceso y que la familia entera vaya dando estos pasos, ¿no? Sí, en algunos casos ves que aunque vengan a catequesis y se hablen catequesis pues de Jesús, y como ellos al ser niños pues van queriendo y lo van conociendo más, pero al final si en la familia no está la esencia y no se les educa en eso, en querer a Jesús y en ir a misa y en creer en algo en lo que creen los padres, pues es muy difícil que luego los niños sigan por muy bien que se den las catequesis o que vengan animados, pero bueno, al final la familia es importante también, creo yo. Sí,
En este mismo programa, el año pasado, el curso pasado, estuvieron unos padres de la parroquia tuya, de San Juan Bosco Chisco, y nos contaban un poco, me gustaría así que lo corroboraras, imagino que era verdad, pues que efectivamente, que alrededor de las catequesis de los hijos estaba surgiendo un grupo de padres que estaban madurando en la fe y que continuaban su proceso dentro de la parroquia. Sí, sí, y además no es, el otro día empezaron estos niños y una hija de estos, cuento una pequeña tontería, pero que es significativa en el sentido, pues estaban los niños para empezar la catequesis ya de poscomunión y estaba y entonces tenía una botellita de agua y dice, te voy a mojar un poquito, y la niña calculó mal y me puso la camisa perdida de agua. Pero es esa confianza de, bueno, están en la parroquia, han hecho la primera comunión, pero continúan en la parroquia. Claro, los padres todos los domingos en la Eucaristía con los hijos, con ellas y con los más pequeñitos, y al final pues se va creando esta mente, de tal modo que la catequesis no es una sesión, una extraescolar más que los niños tienen que hacer, no, es una realidad que va mucho más allá, que es la catequesis, es la familia, es la misa dominical, es la realidad parroquial, sí, ¿no? La comunidad donde vivimos la fe. Eso a mí me parece que es una de las cosas más bonitas que la catequesis puede ir creando y evidentemente luego es un impulso tremendo para la comunidad parroquial. Claro, claro. Estos matrimonios hablaban en concreto de la importancia del entorno festivo, de la celebración del domingo, de que los chavales fueran contentos porque también van sus amigos. O sea, todo eso... Claro, claro, sí. Y en ese aspecto, pues todo lo que podamos hacer pues por mejorar la organización de la catequesis, empezando evidentemente por cuidar a los catequistas, como decía antes. Yo creo que este es un bien eclesial de primerísimo orden, y así en estos días en Roma pues nos lo han querido manifestar y animar, ¿no? Fue muy bonito el Monseñor Fisichella al final del Congreso, e incluso también al final de la Eucaristía, pues le planteó al Papa como hay muchas ganas de que la catequesis sea importante, bueno, pero eso, la catequesis entendida en este sentido amplio que nos dice la Iglesia. Yo creo que sí, vamos, y cuando tú ves esa realidad, la verdad es que es muy satisfactorio y te sigue dando fuerzas también para seguir trabajando, claro. Yo me cambié de camisa el otro día, pero ya está. Está bien eso. Miquelacho, ¿qué dirías tú? Bueno, di lo que quieras, pero también a chavales que están en dudas, si apuntarse o no, padres estresados que ya no saben pues cómo... yo pienso que lo mejor ante todo es, como es algo bueno, hay que probar todo, ¿no? Entonces, ir a catequesis, ver si les gusta, si no, incluso padres, pues que pueden ir los hijos y los padres no practicar o incluso no ir a misa, pero todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y todo el mundo puede ir y ver si eso es lo suyo, si no. Entonces, pues eso, libertad y ante todo intentar conocer lo desconocido, ¿no? Muy bien, dar una oportunidad, exacto. me parece muy bien. Sí. Chisco, ¿algo para acabar? Bueno, yo, vamos, pues a la diócesis en general y sobre todo a mis hermanos sacerdotes y a los catequistas, les invitaría a hacerse presentes de algún modo en todo lo que se ha vivido en Roma y animarles mucho, animarles mucho. Es cierto que la catequesis tiene sus dificultades hoy en día, es cierto que parece que no hay fruto a veces, pero como decía el Papa también, él nos primerea siempre, él va siempre por delante. Qué bueno. Y seguir trabajando con mucho ánimo, con mucho ánimo. Por lo menos así lo hemos traído de Roma. Sí, y además lo comunicáis. Muchísimas gracias a los dos. A vosotros. Y nada, les vamos a dejar en muy buena compañía a nuestros telespectadores porque ahora comienza la Eucaristía, esta vez desde la parroquia de San Saturnino de Pamplona con su nuevo párroco, don José Antonio Goñi. Pues hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Adiós.